puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. ¿Cómo bosquejamos el libro de 2 Timoteo? A través de 3 simples palabras. ¿Recuerda? Yo quiero ver mover sus bocas. ¿Ah? La primera es reténla, reténla, reténla. ¿Qué significaba? ¿No es cierto? Pablo hablaba a Timoteo y le decía y le hacía recordar lo que él había aprendido. Pero lo importante de todo esto es que no solo él sabía lo que había aprendido, sino que tenía que guardarlo en su corazón. ¿Por qué? Porque después iba a necesitarlo. Pero no solamente esto, no solamente retenerlo y guardarlo, porque si no sería una actitud egoísta, ¿no es cierto? Yo lo guardo y lo guardo para mí solamente, sino que Pablo le insta a Timoteo a enseñarlo. El segundo punto, ¿no es cierto? El segundo capítulo de esta carta, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le ruega, ¿no es cierto?, que haga esto. Le hace considerar al Señor Jesucristo. Le dice que se involucre en esto como un buen obrero, ¿sí?, que sabe y que conoce la Escritura y que puede enseñar la Escritura con total veracidad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 estamos viendo y comienza diciendo el apóstol Pablo que van a haber tiempos difíciles. El capítulo 3, versículo 1, Pablo comienza diciendo: debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, cómo el apóstol Pablo anima a Timoteo a, en estos tiempos difíciles, permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. La semana pasada le decía, ¿por qué? Porque hay tiempos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Recuerden que dijimos también la semana pasada que cuando Pablo hablaba de estos últimos tiempos, está hablando de los tiempos en que estamos viviendo hoy nosotros. Hoy nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y Pablo ya estaba proyectando, ¿no es cierto?, avisándonos, anticipando que en estos últimos tiempos iban a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde se iban a levantar hombres. Y él da una larga lista de características de estos hombres, ¿no es cierto? Ahí en versículo 1, 2, 3, 4 y 5. 19 características de estos hombres que están lejos de Dios, que quieren esparcir la mentira en este mundo. Y a estos, decía Pablo, no solamente advertía que vamos a estar en tiempos difíciles, pero también estaba animando a Timoteo a, fíjese, el final del versículo 5 del capítulo 3, dice: a estos, a los tales evita, no estés con esto,
No te acerques a estos. Tú lo que debes hacer es, ¿no es cierto?, enseñar la palabra. Porque estos hombres se van a meter en las casas solapadamente, encubiertamente, engañando a las personas y tratando de apartar a la gente de la verdad de Dios, de lo que Dios quiere para su vida, ¿no es cierto? Y pone estos ejemplos de estos magos de Egipto, recuerda Janes y Jambres, como ellos quisieron imitar la obra de Dios con el fin de alejar el corazón del faraón de Dios y, ¿no es cierto?, dejar fuera de lugar el mensajero de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Van a venir tiempos difíciles en que se van a levantar estos hombres que se aman a sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, y sigue una lista larga, ¿no es cierto? Estos hombres van a querer engañarnos, van a querer meterse en las casas de las mujeres que estaban lejos de Dios, ¿no es cierto?, que estaban preocupadas de otras cosas, para engañarlas, para distraerlas de la verdad de Dios. Y fíjense cómo empieza el texto hoy. Empezamos a leer en el versículo 10. En el versículo 10 dice, pero tú, y eso es importante, ese pero marca un contraste, marca un contraste. Y sigamos leyendo, dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque esta mañana podemos abrir tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes a entender tu voz esta mañana, para poder asimilar lo que tú quieres enseñarnos, para tener corazones blandos, para escuchar tu voz y atesorarla en nuestros corazones para ponerla en práctica. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les decía, Pablo está advirtiendo a Timoteo, ¿no es cierto?, que vendrán estos tiempos peligrosos, en los tiempos que se van a levantar estos hombres impíos, impostores los llama, que irán de mal en peor, termina diciendo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la actitud que debe tener el hombre de Dios, la mujer de Dios? Es esforzarse al máximo para permanecer en la palabra. Por eso la exhortación esta mañana es esa: esfuérzate a permanecer en la palabra. Esfuérzate a permanecer en la palabra. Y eso es lo que quiere mostrarnos Pablo esta mañana a través de la exhortación que hace a Timoteo. Primero, entender que es difícil permanecer en la palabra. Hay dificultades para permanecer. Fíjense, versículo 10 dice, pero tú, le habla directamente a Timoteo, después de que describió a estos hombres, describió el actuar de estos hombres, exhortó a Timoteo a evitar a estos hombres, se vuelve a Timoteo. Es como que se volviera a Timoteo y lo mira a los ojos y le dice, pero tú has seguido. Pero tú has seguido. Ahí el apóstol Pablo hace esta exhortación bien interesante. Está hablando a Timoteo y le está animando a entender qué es lo que él estaba haciendo desde hace muchos años.
Timoteo se había convertido en un seguidor de Pablo. Hoy conocemos muy bien el concepto que quiere entregar Pablo a Timoteo es exactamente el que conocemos hoy. ¿Sí? Cuando tú vas al Instagram y vas al perfil de una persona, ¿no es cierto? Ahí dice seguir. ¿Y tú qué haces? Haces clic ahí y te vuelves un seguidor de tal persona. Eso es lo que quería mostrar Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Es esta imagen de convertirte en alguien que no es alguien que está caminando tras de una persona, sino que en el sentido figurado, alguien que está observando para imitar. Alguien que está observando para imitar, alguien que quiere conocer a la persona y que está observándola porque esta persona es un modelo a seguir. Paréntesis. Revisa tu lista en el Instagram, en el Facebook, a quienes estás siguiendo. Constantemente yo estoy haciendo un ejercicio en mis redes sociales. Estoy revisando y estoy usando en muchas ocasiones el botoncito que dice dejar de seguir. ¿Sí? Porque esta es la idea que el apóstol Pablo estaba entregando a Timoteo. Tú me estás siguiendo porque estás observando mi conducta. Fíjense, pero tú has seguido y le das una lista de varias cosas. Fíjense, habla de mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Continúa con mis persecuciones, mis sufrimientos. 9 cosas que menciona Pablo a Timoteo, a través de las cuales él se había convertido en su seguidor, y no solamente en su seguidor, sino que su imitador. Lo estás observando, me estás siguiendo, estás viendo lo que yo estoy haciendo. Por ende, ¿no es cierto? Lo tienes que hacer. Y fíjense que nosotros podemos dividir esta lista de 9 cosas en 2 partes. ¿Sí? La primera habla acerca de las expresiones de la obediencia interna. Expresiones internas de la obediencia. Fíjense, habla acerca de qué? De mi enseñanza. De mi enseñanza es lo que Timoteo se había figurativamente sentado, ¿no es cierto? Y prestado atención a lo que Pablo le estaba comunicando. Se pusieron de acuerdo, se sentaron y Pablo transmitió esta verdad a Timoteo. Es lo que Pablo le había dicho que era su responsabilidad en el capítulo 2. Recuerda, enseña, transmite lo que aprendiste de mí, enseña a hombres fieles. Y esos hombres fieles tienen la responsabilidad de enseñar a otros. Pero no solamente mi enseñanza, sino que naturalmente, hermanos, la buena enseñanza viene asociada a una conducta. No es que nosotros podemos decir, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Es natural, es correcto de enseñarnos y transmitir aparte con mi conducta lo que yo estoy enseñando. Ser consecuente se llama eso, ¿no es cierto? Ser consecuente con lo que enseño. Tú has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, porque todo esto tiene un propósito. No estamos disparando al aire, ¿sí? No estamos apuntando y donde llega después dibujamos el circulito, ¿no es cierto? Es parte de nuestro propósito. Es lo que el pastor David recién nos enseña o nos mencionaba, ¿no es cierto? Nuestra iglesia tiene un propósito, tiene una visión. Nuestras vidas deben actuar de esa forma también. Dios nos entregó un propósito para vivir. Y ese propósito es ser parte de su obra, glorificar al Señor y transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Permanecer en este mensaje, aferrarse a él, aferrarse a este mensaje
y comunicarlo. Pero fíjense, enseñanza, conducta, propósito, fe. Fe. Has seguido mi fe. Has seguido mi fe. Y ahora aquí no tiene que ver, bueno, la definición exacta o la traducción exacta debería ser fidelidad. ¿Sí? Mi fidelidad. Y con esto lo que Pablo está diciendo, ¿no es cierto?, es que no solamente él enseñó, no solamente que él se vivió de acuerdo a esta enseñanza, sino que se mantuvo fiel a esta enseñanza. Y tiene que ver con la consecuencia, ¿no es cierto? Con ser consecuentes. Yo enseño, vivo de acuerdo a esto, soy fiel a lo que estoy enseñando. Y lo que estamos enseñando, finalmente, ¿qué es? La palabra de Dios. Si yo soy fiel a la palabra de Dios, estoy siendo fiel a Dios, por consecuencia. Entonces, fíjate, enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia. Paciencia. Y aquí vale la pena, ¿no es cierto?, entender bien claro lo que Pablo está diciendo, porque después usa, al final de la primera parte de la lista, ¿no es cierto?, dice perseverancia, que las dos palabras tienen mucho que ver la una con la otra. ¿Sí? En el griego existen dos palabras que definen esto, ¿no es cierto? Una de ellas es la que aparece aquí inicialmente, que es la palabra macrotumia, que es traducida en nuestra Biblia como paciencia. Y eso tiene que ver con longanimidad, ¿sí? Largura de ánimo. Tiene que ver con resistir las pruebas. Cuando Santiago escribe, ¿no es cierto?, y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, está hablando de esta, de macrotumia, ¿no es cierto? Y él dice que somos benditos cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce macrotumia, paciencia. Dios quiere probar nuestra paciencia cuando nos ponen pruebas. Después Pablo va a hablar acerca de estas pruebas. Va a hablar acerca de estos sufrimientos y estos padecimientos que él tuvo y cómo él resistió, ¿sí?, frente a estas pruebas. Pero, querido, esto no lo logramos si no estamos siguiendo el orden. La enseñanza, la conducta, la paciencia, y la lista sigue avanzando en progresión, ¿cierto? Tenemos un propósito para nuestras vidas. El propósito es ser fiel a Dios. Cuando vienen las pruebas, yo las soporto, pero no por mis propios medios, porque ¿sabe qué? La paciencia es un fruto del Espíritu que es dado por Dios. Qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Porque nos pide cosas para hacer. Pero cada vez que Dios nos pide algo, nos entrega todas las herramientas para poder hacerlo. Que Dios nos pide paciencia y nos entrega paciencia. Pero no solo esto, sino que continúa la lista y se le suma a esto el amor. Amor. Timoteo, tú has seguido mi amor. Y qué ejemplo que tenemos maravilloso en la vida del apóstol Pablo acerca de un hombre que amaba a las personas, que se encargaba de comunicar el amor de Dios. Si no hay otro amor que transmitir al mundo, querido, el amor de Dios es lo que nosotros transmitimos. Pablo dice, y quiero citar, qué es lo que dice a los Corintios. En Corintios capítulo 13, pasaje que nosotros conocemos por excelencia acerca del amor, ¿no es cierto? Y dice, fíjate, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor,
nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pablo dice, yo podría hacer los sacrificios más grandes que hay en el mundo, pero si lo hago sin amor, no sirve de nada. Es, como dice una canción por ahí, arar el aire. No aprovecha de nada, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque todo es bañado por el amor de Dios. Si yo lo hago sin el amor de Dios, es vanidad, en nada. Y por eso es que Pablo dice, tú has seguido mi amor. Y mi amor, el amor de Pablo era, usted lo puede leer, abrir, ¿no es cierto?, y hojear la Biblia y hojear su Nuevo Testamento, y va a ver cómo es que Pablo transmitía el amor de Dios, cómo es que vivía el amor de Dios. Y finalmente, él habla de perseverancia. Perdón, tengo que hacer una aclaración. Me equivoqué, ¿sí? Me equivoqué. Vamos, ponga el review, ¿sí? Y vamos a empezar de nuevo. No, vamos a empezar de cero. La palabra paciencia a la cual Pablo se refería antes es la palabra macrotumia, sí, es cierto, ¿no es cierto? Pero esta largura de ánimo tiene que ver con el soportar a las personas, ¿ya? Entonces ahí sí, si usted es casado, mire, no es cierto. Si usted tiene conflicto con ciertas personas, puede decir, Señor, dame de tu paciencia, ¿sí? Esa es la macrotumia, ¿ya? La macrotumia es la capacidad que Dios nos da para soportar a aquellos que son difíciles de soportar. No todos son simpáticos como yo, no se preocupe, ¿sí? Hay algunos que cuesta soportarlos. Y para eso necesitamos la macrotumia. Hecha la salvedad, volvemos, ¿no es cierto?, a la palabra que sigue, que es perseverancia. Y esa es la palabra hupomone, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la paciencia para soportar las pruebas. Menos mal que me di cuenta, si no me hubieran apedreado, ¿sí? Esa es la palabra que usa Santiago para soportar las pruebas que vienen de Dios. Recuerde que Dios constantemente nos quiere probar, pero la prueba de Dios no es como la de los profesores del mundo, ¿no es cierto? Algunos, no quiero ofender a ningún, porque tenemos varios profesores aquí en la congregación, ¿cierto? Que hacen la prueba más difícil, cosa que los alumnos les llegue el palo en la cabeza, ¿no? Dios quiere probarnos con el objetivo de que nosotros salgamos aprobados, ¿sí? Dios nos mete en el fuego, en el crisol, dice la Escritura, ¿no es cierto?, para que salgan las impurezas del oro, de la plata, lo funde para lograr ¿qué? Pureza, para sacar las imperfecciones. Y ese es el objetivo de la prueba. Entonces, fíjese, Pablo le dice a Timoteo, es difícil permanecer en la palabra de Dios. Hay dificultades que van a surgir en el camino, pero tú has visto, tú tienes un ejemplo a seguir. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi fe, mi propósito, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Eso está hablando de su parte interna, su evidencia externa, pero esto se tiene que exteriorizar. Lo tengo que mostrar. ¿Y de qué forma? Dice y habla acerca de persecuciones y sufrimientos. Persecuciones y sufrimientos. Y él dice, fíjense, como lo que me han acontecido en Antioquía, Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? ¿Usted quiere saber las persecuciones que sufrió Pablo? Ahí menciona, él menciona 3 lugares: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra. Estos son los lugares que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Ahí tiene que leer en Hechos capítulo 13 y 14. Tarea para después de la siesta, hoy día, ¿no es cierto?
Hechos 13 y 14. En la playa, mientras estás en la playa ahí, debajo de la sombrilla, puedes abrir tu Biblia, ¿no es cierto?, de dispositivo y leer ahí Hechos 13 y 14. ¿Ya? Y fíjense, Pablo muestra el recorrido que él hizo, ¿sí? El primer lugar que visitó fue Antioquía de Pisidia, ahí dio un gran mensaje, los judíos se enojaron, levantaron a un cierto grupo de mujeres y lo sacaron a patadas de Antioquía. Él llegó a Iconio. Iconio exactamente lo mismo, él empezó a enseñar la palabra de Dios, judíos se interesaron en el mensaje, los otros se levantaron y lo sacaron, aquí lo agarraron a piedrazos y lo sacaron medio muerto de la ciudad. Y llega a Listra, exactamente lo mismo, ¿sí? En Listra, Pablo llega y hace un milagro, sana a un hombre que estaba paralítico. Cuando lo vieron, las personas de Listra dijeron, oh, los dioses están entre nosotros, ¿no es cierto? Y a Pablo llamaron Júpiter y a Bernabé llamaron Mercurio, dice el pasaje. Y los querían adorar. Pablo se levanta ahí y dice, no somos hombres como ustedes, y ahí queda la escoba. Ahora, ¿saben lo interesante de esto? ¿Saben quién era oriundo de Listra? ¿Quién tenía su casa ahí en Listra? Hechos capítulo 16 nos dice, cuando ya está comenzando su segundo viaje misionero, dice, llegó también, hablando de Pablo, a Derbe y a Listra, y allí estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Quién era de Listra? Timoteo. Y seguro, querido, que por todo el escándalo que hubo, por el gran conflicto que hubo en esa ciudad, seguro que Timoteo, cuando Pablo le dijo esto, él se tiene que haber recordado. Inmediatamente, hoy sí, tiene que haber dicho Pablo, quedó la embarrada ese día. Me acuerdo exactamente. Timoteo había sido testigo de estas cosas. Y por supuesto que tiene que haber escuchado qué pasó en Antioquía de Pisidia, qué pasó en Iconio, porque eran pueblos, ciudades cercanas. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, le habla de persecuciones y sufrimientos, Timoteo sabía perfectamente de qué estaba hablando. ¿Qué persecuciones sufrí? ¿Qué persecuciones sufrí? Es lo que dice Pablo cuando escribe a los hermanos ahí en Corintios. Fíjense, Corintios capítulo, primera a los Corintios, perdón, segunda a los Corintios, capítulo 11. Uy, me equivoqué, espérese. Se me perdió el pasaje. Pero ya lo voy a encontrar. ¿Sí? Él hace una lista de todos sus sufrimientos, de cómo él había sido azotado, cómo él había sido ultrajado, cómo había sido perseguido, cómo había... aquí está, lo encontré. ¿Sí? Capítulo 11, versículo 23. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido mi juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Fíjense qué lista que entrega el apóstol, ¿no es cierto? Ahí en 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23.
No es que Pablo estaba haciendo un tour, ¿no es cierto?, y disfrutando de las playas del Mediterráneo, sino que él estaba predicando la palabra, y eso comportaba sufrimiento. Porque fíjate qué es lo que dice, cuánto, ¿sí? ¿Qué persecuciones sufrí? Pero él agrega un apartado. Fíjate esa última frase que él dice ahí, maravillosa. ¿Qué es lo que dice? Y de todas ellas me libró el Señor. Y de todas ellas me libró el Señor. Nada escapa al control de Dios. Dios estaba ahí con él. Y tantos años después, mientras estaba en la cárcel esperando su muerte, Pablo recordaba todos sus sufrimientos y decía, Dios me protegió, Dios me cuidó, Dios estuvo a mi lado, dice después. Qué maravilloso es entender esto, querido, que estos sufrimientos vienen a consecuencia de una cosa. Fíjense en lo que dice Pablo en el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús son perseguidos. Y aquí nos mete ahora Pablo a todos en su argumento. Todos aquellos que quieren, ¿se da cuenta, no? No es una imposición, es una decisión. Dios entrega a usted y me entrega a mí esta decisión. Si tú quieres vivir piadosamente, ahora, paréntesis, si yo amo a Dios, quiero obedecer su palabra, ¿sí? Voy a obedecer su palabra y eso me va a hacer querer vivir piadosamente. No es una decisión emocional, es una decisión racional. ¿Se da cuenta, no? Pero la advertencia es para aquellos que quieren vivir piadosamente, que aquellos que quieren vivir de acuerdo a los conceptos de la palabra de Dios, de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios. Eso es ser piadoso. Van a ser perseguidos. Aquellos que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, seremos perseguidos. Pero ánimo, hermano, ánimo, porque el mismo Señor que libró a Pablo es tu Señor. Es tu Señor. Ese mismo Señor que libró a Pablo es tu Señor. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. Él es el que nos va a librar. Recuerde siempre esto. Lea la primera carta de Pedro y va a entender, ¿no es cierto? Vamos a ser perseguidos, pero debemos ser perseguidos por hacer el bien, por querer hacer las cosas correctas, por vivir piadosamente. Esa es la voluntad de Dios, dice Pedro. Pero el contraste, ¿sí? El contraste entre los que quieren vivir piadosamente, que son perseguidos, y los que no lo quieren hacer. Fíjese versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Seguro que cuando Pablo escribió eso, estaba pensando en lo que ya había mencionado antes. Los que se metían, ¿no es cierto?, a hurtadillas, los que eran hombres amadores de sí mismos, avaros y toda esa lista que da él. Él dice que son malos, son perversos. Son perversos. Estos hombres que no buscan agradar a Dios, cuyas actitudes son malas, son perversas, son impostores, ¿sí? Y que tienen esta apariencia o que quieren mostrar esta apariencia de piedad, pero son hipócritas. Estos son los que van a ir de mal en peor, de mal en peor, porque si bien hoy ellos pueden pensar que están disfrutando una buena vida, en algún momento, en algún instante, ellos se van a tener que enfrentar
al juez justo. Al juez justo, y van a tener que caer de rodillas ante él. Hay dificultades. Es difícil vivir una vida piadosa. Van a haber pruebas, van a haber sufrimientos. Pero necesitamos, querido, es una necesidad de perseverar en la Escritura, de permanecer en la Escritura. Ese es nuestro segundo punto. La necesidad de permanecer. La necesidad de permanecer. Fíjese qué es lo que dice Pablo. Dice, tú. Fíjese, el pasaje es bien interesante porque el versículo 10 comienza diciendo, pero tú. Y el versículo 14 de nuevo se dirige a Timoteo y le dice, tú. Sin embargo, a pesar de que están los sufrimientos, a pesar de que vienen las pruebas, a pesar de que vamos a ser perseguidos, tú, sin embargo, persiste o permanece en las cosas que has aprendido. Qué maravilloso, hermanos. Porque ¿qué es lo que nos ayuda a permanecer en medio de la prueba? Este libro. Este libro. Pablo se lo va a aclarar ahora a Timoteo. Dice, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Eso es muy importante, querido. Es tan importante entender que yo estudio la palabra, conozco la palabra, pero esto tiene que transformarse. Mi conocimiento se debe transformar ¿en qué? En una convicción. Si mi conocimiento no se transforma en una convicción, es simplemente eso, conocimiento. Es como si usted leyera cualquier libro de historia, como si usted leyera un libro, agarrara un texto de matemática, de geografía, lo estudiara. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted como joven estaba en la escuela estudiando un libro, ¿no es cierto?, leyendo algo y diciendo, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir esto? Yo todavía miro los libros de matemática y digo, ¿dónde yo puedo aplicar el álgebra? ¿Para qué me hicieron sufrir con eso? Paréntesis, nunca fui matemática, ¿sí? Nunca fui bueno para las matemáticas. Pero mi pensamiento era eso, ¿para qué me hacen sufrir con esto si no sé cuándo lo voy a poder aplicar? En cambio, tenemos en nuestras manos, querido, un maravilloso libro. Un maravilloso libro que yo lo estudio, lo entiendo, y yo sé que esto me va a servir para el resto de mi vida. Porque esta verdad que yo estoy aprendiendo se va a convertir en una convicción que me va a ayudar a enfrentar la vida de hoy hasta que me muera. Por eso es importante tener principios basados en lo que dice la Escritura, no principios del mundo, no lo que te enseña el mundo, sino que lo que te enseña la Escritura. Y Pablo lo aclara ahora, le dice a Timoteo, fíjense, sabiendo de quién las has aprendido. Él tenía claro quién eran sus maestros, ¿no es cierto? ¿Quién eran los maestros de Pablo? Perdón, de Timoteo. Primero el más cercano, Pablo, ¿sí? Pero antes de eso, habían existido dos mujeres maravillosas en la vida de Pablo, de Timoteo, perdón. Habían existido dos mujeres maravillosas en la vida de Timoteo. Su abuela y su madre. Y las menciona Pablo diciendo, fíjate, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que llegan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estas personas que fueron maestros de Pablo desde Timoteo, desde su niñez? Sí, esa palabra niñez está hablando, ¿no es cierto?, desde temprana edad. Su abuela, se la menciona en el primer capítulo, ¿no es cierto?, su abuela y su madre. Una mujer que tenía un esposo griego.
Y a pesar de eso, de tener que luchar contra la cultura helénica, ¿no es cierto? Los griegos, fue capaz de tomar a su hijo desde muy pequeño y guiarlo en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad. Fíjese, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Es entender esto, querido. El único camino para la salvación es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación es dada por Dios a través de su gracia. Pero este libro, este maravilloso libro, es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros conozcamos la verdad de Dios. Es por eso que es importantísimo que nosotros lo conozcamos. Por eso es importantísimo que nosotros lo citemos cuando alcanzamos a otra persona con el Evangelio. ¿Quieres alcanzar la salvación? Aquí está la forma de hacerlo. Esto es palabra de Dios. Y para ratificar esto, para que nosotros podamos entender perfectamente esto, Pablo continúa diciendo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. La misma palabra de Dios, la misma voz de Dios es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Quieren entender lo que es inspiración? Pregúntenle al pastor Jaime, lo tiene muy clarito. ¿Sí? Hace poquito dio su declaración doctrinal y tuvo que explicar esto. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo Dios tomó a estos hombres para dejar registrado su mensaje? Esto no es voz de hombres. Esto no nació en el corazón de los hombres. Esto nació en el corazón de Dios, es voz de Dios. Y por eso Pablo dice, fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay diferentes ondas, ¿no es cierto?, diferentes filosofías de este mundo que están diciendo, no, lo que es inspirado por Dios son las ideas. Las palabras son palabras de hombres. O hay otra que dice, ¿no es cierto?, algunas cosas que aparecen aquí son inspiradas por Dios, otras son historias. Pero fíjense, nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que todo lo que aparece en este libro, cada una de las palabras que aparecen en este libro, aún cada uno de los signos que aparecen en este libro, el Señor lo dice ahí en Mateo capítulo 5, creo, o 6, no me acuerdo, son inspiradas por Dios, salieron de la boca de Dios. Y qué maravilloso es entender eso, hermanos. Hoy tenemos la capacidad de entender a Dios, de conocer a Dios a través de su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? No hay otra forma que no sea estudiando su palabra. Y por eso Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, agrega, y útil, eficaz. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Recuerdan? Este concepto está muy arraigado en Pablo, enseñar, transmitir la verdad de Dios, transmitir el conocimiento que viene de Dios, el conocimiento que Dios nos entrega, debemos transmitirlo a otros. Útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para reprender. Para reprender. La versión Reina Valera dice redarguir, ¿cierto? Reprender. Hermanos, si nosotros vemos el error,
Tenemos que ir con amor, pero siempre con este libro por delante. Si yo reprendo, no lo hago según mis palabras, porque seguro que yo me voy a equivocar. Seguro, segurísimo. Pero la palabra de Dios no se equivoca, porque es palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, para reprender, para advertir a las personas, para enseñarles que están yendo por un camino equivocado. Y es por eso que Pablo también usa la misma palabra de Dios que nosotros usamos. No existe un libro de psicología, otra filosofía que nos ayude a esto. Es la palabra de Dios. Útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir. Y aquí está casi la misma idea, pero en el aspecto positivo, ¿no es cierto? Cuando yo veo a una persona que está yendo por un camino equivocado, ¿qué le digo? Ven por este camino. Este es el buen camino. ¿Sí? Tenemos que funcionar como un GPS. La Biblia es el GPS. ¿Sí? Es la que nos muestra el camino correcto. Es la que enfatiza esta obra de amor que nosotros nos vamos a acercar con amor a las personas y decirle, mira, tú estás yendo por este camino es incorrecto, lo estoy reprendiendo, pero te voy a corregir. Este es el verdadero camino. ¿Quién tiene esa capacidad? La palabra de Dios. El salmista ya lo había escrito muchos años antes, siglos antes, diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que me guía. Pero no solo eso, sino que dice también es útil para instruir en justicia. Útil para instruir en justicia. Debemos tener la capacidad de ir al libro para que nos muestre cuál es la verdadera justicia. Tal como se sienta el maestro a enseñar, tenemos que dejar que la Biblia nos enseñe, que nos instruya, nos saque de la ignorancia. Porque, querido, donde está la verdadera justicia es en Dios. Él es el justo. El Señor fue llamado el justo. Ahí está la justicia. Y todo esto, Pablo lo cierra con el propósito final de todo esto, ¿no es cierto? Que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si la palabra de Dios es útil para todo esto con un solo propósito, el propósito de entregarnos las herramientas, que nosotros estemos equipados para, dice que, toda buena obra. Este equipamiento se logra alcanzando la perfección, dice Pablo. No se asuste, no se asuste. La palabra perfección aquí tiene que ver con madurez. La perfección final nosotros la vamos a alcanzar cuando estemos con el Señor. Es el único lugar, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo dice es que debemos avanzar a la madurez. Y esta madurez solo la vamos a encontrar en este libro. Solo lo vamos a encontrar en este libro. ¿Dónde vamos a encontrar las herramientas para alcanzar la madurez? Aquí, en este libro. La palabra de Dios. Querido, el propósito divino, el propósito de Dios es que usted y yo alcancemos la madurez, avancemos. ¿Cierto? ¿Y cuál es la meta? Dice Pablo a los Efesios, la medida de la plenitud de Cristo. Tenemos que avanzar y cada día buscar parecernos más a Cristo. Él es nuestra medida, Él es nuestro estándar. El propósito, la meta es esto. Y fíjese que Pablo lo dice, equipados para toda buena obra. ¿Se dio cuenta
que aquí Pablo está hablando en singular, ¿no es cierto? No está diciendo buenas obras. Está diciendo para toda buena obra. Pablo habla a los efesios, ¿no es cierto? Les dice que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Sí, Dios tiene preparado un sinnúmero de cosas para que nosotros hagamos. Y nos exhorta a prepararnos para eso y realizar esas obras, para que andemos en ellas. Ese es el tema en el libro de Efesios, andar, ¿sí? Y Pablo hace énfasis en esto, debemos andar en buenas obras. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, yo creo que sin duda se está refiriendo a esto, a permanecer. La buena obra es permanecer en la palabra de Dios. Es el tema que está tratando aquí, ¿no es cierto? Está diciéndonos, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles. Nosotros debemos esforzarnos en permanecer en la palabra, pese a las dificultades, pese a las persecuciones, pese a los sufrimientos. Dios nos libra. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Ella es la que nos hace completos. Ella es la que nos hace maduros. Ella es la que nos da las herramientas para permanecer en este mundo que es tan difícil para nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el énfasis que debemos escuchar, que es a permanecer en tu palabra. Señor, tus palabras fueron: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, Señor, aferrarnos a ti, aferrarnos a tu palabra, buscar tu voz, buscar obedecer tu voz, para así permanecer aferrados a ti y pasar este tiempo difícil. Algún día, personalmente pienso que no mucho tiempo más vamos a estar frente a ti, ante tu presencia, disfrutando de la gloria. Mientras estamos en este mundo, seremos perseguidos, sufriremos, no seremos comprendidos. Pero, Señor, ayúdanos a buscar tu guía, a buscar en tu palabra, a aferrarnos a ti. Te agradecemos, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La buena obra empezó. Alguien que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó,
esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó